y saber qué chuchas les agarra porque se ponen a bailar como si tuvieran ardillas en el pantalón. Esa chica tiene ardillas en el pantalón. ¡Ardillas por doquier! Esto empieza con un chingasal de carros en una ciudad y muestran a unas chavas jugando con unos listones en una escuela de arte de Nueva York. De ahí una voz de alguna de las huisitas dice que siempre ha sabido que hay historias que deben ser contadas, pero que jamás creyó que fuera una de ellas. Después terminan de jugar, y una de las huisas dice que la coreografía fue gracias a su mejor culet sabroso, que se llama Kelly, a lo que el maestro casi peloñas le pregunta a la Kelly que cómo chingados va con su proyecto. Decidí hacer un video, más bien un documental. Ya más tarde va con el papá, y como parece que los dos están como zafados, se apuntan con los celulares, y al rato mientras el papá paga a los chucos, o se hace los hot dogs, la Kelly lo graba, y su voz interior dice que él no tiene con quien jugar a la mamá y al papá, y de plano se la pasa jugando con su ganso, jijiji, que diga con su cámara. Luego la Ricky Cookies le pide un taxi, que ni para eso sirve el papá, la cosa que al rato llega con la mamá, y se pone a grabar a los papaces, pero por andar de chingue y chingue con la cámara, con su pedorro bota una pecera. Luego llega un bigotón para cocinearse a la mamá, pero como la Kelly sigue chin y chin con la cámara, le hace miércoles la hueledora al bigotón, que por cierto es su padrastro. De ahí la Kelly le pregunta cómo lo llamará. ¿Qué tal, señor? ¿Mamá y señor? Suena bien. Y otro día la Kelly y su doña mami se están poniendo sabrosón. Y doña mami le dice unas cosas y que se mudarán, pero como la Ricky Cookies de la Kelly estaba distraída chingando con los perfumes, y cuando le cae el 20 reacciona, y le dice que no quiere irse porque ama a su escuela, y como que a su doña mami le vale queso eso, porque le dice que la mandara a una escuela militar, y en la escuela militar, parece que las de ahí nunca habían visto una Kelly, y después una Carla se presenta y le dice que una capitana Stone les dice qué hacer, pero la Kelly le dice que no sean tarúpidas que ellas tienen cerebelo. De ahí unas patas se acercan para quitarle su trapito a la Kelly. Lo siento. Accidentalmente tiré de esta sucia cosa y... Al día siguiente suenan la trompeta para levantar a los culetitos para que ya no anden de huevonas, y al rato llega a la Kelly a formarse, y la Carla le dice que no sea muletas y que se quite esa chingadera, y la Kelly le dice, no ni merg, y no quiere quitárselas, pero por tarupida se las tuvo que quitar. De ahí llega a la capitana Stone, y como le cae como piedra en el zapato la Kelly, le pone Basofía de nombre para recordarla mejor. Después la Ricky Cookies se acuerda que tiene que saludar, y lo hace, y cuando la ricolina de la capitana casi agarraba a pegazos a la Kelly, la Carla le dice un chingasal de cosas a la capitana pareciendo rapera, y más tarde, la pendejita se pone a saludar a todos, pero se queda toda patirifusa y se le moja el sapo al ver a un maje. Es propiedad de Stone, mejor aléjate de él. La creidota de la capitana quiere ir con el maje, pero la otra envidiosa de la Kelly se da cuenta y le quiere canturrear el palo, y lo que hace el par de Ricky Cookies es ponerse a jugar a las carreritas para ver quién llega de primero a la pichula del maje, y gana la Kelly, haciendo que la Stone se empute. Y al rato, en el salón de matemáticas, todas las huisitas se paran para recibir a una maestra, menos la Kelly por andar de alusín con la pinga del maje. Luego la tarupida se para, y los demás se sientan, la cosa que la tarupida llega a dar su trabajo, y dice a la maestra que ella es bien mul, o se hace la Kelly, porque no contestó bien, y es que en su otra escuela hacían matemáticas cuando ellas querían. Y más tarde van donde la doña mami de la Kelly para elegir vestidos para un baile, y después la Kelly se pone a tragar lodo, y como la Stone le gusta andar cuqueando a la Kelly, le dice que tendrá que hacerlo de nuevo, porque lo tenía que pasar sin comer lodo, pero a la Kelly le vale cac, porque mira al Brad así toda apendejada, como si quisiera jugar con su pilinga, y la Stone toda celosa, le dice que ya se deje de mamada, y que tire sus pechugas al charquito de lodo. De ahí la Kelly llega a lo alto, pero no baja porque se agüita por lo alto que está, y como a la Stone le vale madre, la cerota hace que la Kelly baje, y ya abajo, le dice que por mula no irá al baile para quedarse a entrenar. Ya en la noche, la Kelly y la sargento Gloria se ponen a jugar bajo la llovizna, y como la Kelly le dice un chingo de cosas, hace que a la sargento se le ablande el corazón de piedra, y la Gloria de buen 10 le enseña a la Ricky Cookies de la Kelly a cómo pasar, y ahí sí, nomás pasa y deja lloviznar, y como la Kelly quiere ir al baile, baja rodando para llegar más rápido y poder bailar con la flag de la Jennifer, y al día siguiente, el bigotón le dice que la capitana Stone le fue de chismosa y le dijo que ella le hizo miércoles su vestido, y también le dice que sus maestros dicen que ella es un asco, haciendo que la tarupida salga como chuchita regañada. Tenía que decirle a mamá que no quería seguir ahí.
Una mañana vuelven a tocar la trompeta para que las visitas ya se levanten, y al rato llega a la capitana Stone para ver que todo esté bien, pero como descubre que la Kelly guardó el trapo, la culera de la capitana lo rompe, y en la noche, la Kelly se levanta y va donde está la capitana dormida, y al otro día, unas patas caminan y luego corren, y es la Jennifer que se va a ver al espejo, y al rato va donde la Kelly y hace que baje, y como le dice que sabe que ella le hizo miércoles el pelo, le da una carta para demandarla por hacerle un nuevo look en el pelo. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Y en la corte la capitana empieza a decir un chingo de cosas, y el Brad le dice que se quite el tapacocos, pero a la Jennifer le vale madre, y no se lo quita, haciendo que el Brad todo maleado, le vuelva a decir que se quite esas madres, para ver la evidencia. Entonces al Brad no le queda de otra, y dice que la Kelly es culpable, y con el bigotón, él le dice que por muletas será la asistente del equipo de tiro, y más tarde se pone a limpiar las botas mientras canta una canción dedicada a la Jennifer, pero llega el Brad para interrumpirla, y a mostrarle cómo chuchas es que se limpia unas botas de verdad. Mientras limpian las botas se pone a ver cómo los de tiro entrenan y se queda toda patirifusa y su voz interior dice que es chingón lo que hacen, y otro día, parece que la Kelly se encontró una... porque está la Carla ayudándola, luego la Kelly le va a decir al Brad que necesita sus babas en la bota, pero llega a la Cerot de la Stone para decirle al Brad que en la noche le puede enseñar cómo se lustra la flauta, jijiji, que diga para enseñarle unos movimientos, y al rato la Kelly se pone a jugar con un riflote, pero es bien tarupida y no puede jugar con el pistolón, y otro día, llega a otro colegio porque harán unas competencias, haciendo que la Jennifer se ponga nerviosa y rompa su cincho. Capitán, siempre tengo reservas, capitán. Los Cerot se ponen a mostrar cómo se juega y pasan el riflote de mentiras, luego la otra escuela se pone a mostrar cómo se juega sin los riflotes de juguete, pero después se ponen a jugar con sus riflotes, y al rato la Jennifer les dice a todos que fueron una caca, pero el Brad le dice que agachó porque ella fue la caca, y más tarde cuando no hay nadie, la Kelly le muestra al Brad cómo ella le puede jugar el rifle, y aún más tarde, la Kelly le da una pulsera a la Gloria, y la Gloria le dice que qué puchas quiere, a lo que la Kelly le dice que quiere entrar al equipo de tiro. Luego pasan varios días, y la Kelly se pone a entrenar con el Pipok, que diga con el riflote de mentiras, y después de mucho ensayo, y de sacarle canas verdes a la Gloria le dice que ya está lista, haciendo que la tarupida se emocione, después le muestra a los demás, que ella es buena jugando con el riflote, y otro día suena la trompeta, y esta vez la Kelly es la primera en levantarse, y se va a ver si la eligieron para el equipo de tiro, y el bigotón le dice que a huevos, aprobó y que está orgullosa de ella, y la Kelly esperaba un abrazo del bigote suyuyuy, pero el bigotón solo le da la mano, y otro día la Kelly se pone a ver cómo la Jennifer entrena sola, y saber qué chuchas les agarra, porque se ponen a bailar como si tuvieran ardillas en el pantalón. Esa chica tiene ardillas en el pantalón. ¡Ardillas por doquier! De ahí llega el Brad y les dice al par de culitos que tienen que hacer eso en la competencia, pero como ni una de las tarúpidas quiere, el Brad le dice que le vale 3 carretadas de popis y que lo hagan, y después de varios meses llega el papá de la Kelly, y el bigotón todo apendejado mira cómo es un abrazo, luego doña Mami le enseña a su ex mariachi que ya está a punto de reventar, y mientras tragan, el papá le dice a la Kelly que la verá en la competencia de tiro y hacen una promesa, y en el día de la competencia el Brad le dice a la Kelly que así, pero lo interrumpe porque llega a la ricolina de la mejor amiga. En la competencia, un jefe vejete dice un chingo de cosas, haciendo que el público se emocione, de ahí unos sargentos les hace preguntas a todos para ver cuánto saben de soldado, pero la Kelly se preocupa porque el papá no está, y al rato suena el celular de la Kelly, o más bien lo siente vibrar porque lo tenía escondido en toda la pantufla, y todos la madrean porque si hubiera sonado durante la presentación los hubieran descalificado, y como el bigotón mira a la Kelly toda distraída, le pregunta que qué chuchas tiene, y la Kelly le dice que su papá no está, a lo que el bigote suyuyuy le dice que si quiere ir a buscarlo. Andando. Gracias, señor. Luego el Brad pregunta si están completos, pero la Jennifer le dice que adivine quién falta, mientras la Kelly y el bigotón buscan al papá de la Kelly, y mientras la Kelly encuentra a su papá, el equipo de la Kelly hace su presentación de cómo jugar y pasarse el riflote, entonces la Kelly como toda una macha baja y casi haciéndose miércoles, pero logra salvarle a su papá, y el bigotes por fin sabe lo que es un abrazo, y puff, la Kelly y la Jennifer hacen los pasos de la ardilla en el pantalón, haciendo que ganen el segundo lugar, después la Jennifer se hace buena y fin.